Ahí está. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el maestro en ciencias Eric Ortega Urita, el director de carrera de la licenciatura en Economía y Finanzas, aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ok, perfecto. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Entonces voy a hacerle unas cuantas preguntas sobre el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y cómo está afectando ahorita a México en la parte del desempleo. Sí, Entonces, adelante Diego, por favor. gracias. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué piensa usted sobre la renegociación de este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Bueno, pues obedece sobre todo la renegociación a los intereses que tiene Donald Trump, como hemos podido observar a lo largo de más de un año ya de su gestión como presidente de los Estados Unidos de América, es que ha establecido una agenda proteccionista. Una de las primeras medidas de Donald Trump al llegar al poder fue, digamos, suspender la participación de Estados Unidos en el Acuerdo Transpacífico, y una de sus propuestas fue precisamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, desde agosto del año pasado se inició con este proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio, precisamente pues a iniciativa de Donald Trump. Y en estos momentos, pues bueno, se concluyó ya una séptima ronda de negociaciones. Generalmente se están reuniendo cada mes en alguna ciudad de México, Estados Unidos o Canadá para avanzar en lo que es la renegociación de este tratado. Ok, perfecto, profesor. Le quería preguntar, ¿en qué aspectos considera que esto puede afectar a la economía mexicana? Bien, pues uno de los temores que puede haber sobre el Tratado de Libre Comercio es que precisamente Estados Unidos decida cancelarlo. Este es un escenario posible en el cual, pues bueno, Donald Trump puede hacer uso incluso pues vamos, de sus atribuciones como presidente, y bueno, tendría que someterse ante el Senado de Estados Unidos la cancelación del tratado. Es un riesgo que, bueno, afortunadamente la probabilidad ha ido disminuyendo, pero que aún es latente. Allí la cancelación del tratado pues sí tendría un profundo efecto en la economía mexicana. El 80% de nuestras exportaciones van hacia lo que son los Estados Unidos. Entonces, pues sí tendría un efecto sensible, sobre todo porque al terminarse el tratado entrarían en vigor la cláusula de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio, y eso implica, pues bueno, que hubiera aranceles entre un 5 o un 10% para productos mexicanos. La amenaza de Donald Trump es de que los aranceles pudieran ser incluso mayores, pero bueno, ahí estaría violando las reglas de la OMC, y México podría acudir a un panel en Suiza de la OMC en dado caso de que Donald Trump viole lo que son los acuerdos. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. La siguiente pregunta sería, ¿usted cómo ve el impacto de estas renegociaciones en las empresas estadounidenses en el estado, en el país de México? ¿Si están realmente saliendo empresas de México por estas renegociaciones? Bien, pues ahorita, bueno, las renegociaciones han sido en varios ámbitos, ¿no? Desde lo que son las reglas de origen, están revisando también lo de propiedad intelectual, son diferentes los capítulos que se han estado revisando. Sin embargo, pues yo lo que he notado referente a las empresas es de que algunas lo que han hecho es detener los proyectos de inversión que tenían para México, pero más que nada a instancias de las presiones del presidente Donald Trump. Digo, el caso paradigmático o el mejor ejemplo pues fue el caso de la empresa Ford Motor Company, que detuvo su inversión de la planta de San Luis Potosí ante los incentivos, o más bien ante la amenaza de Donald Trump de castigar con aranceles la importación de automóviles, y bueno, ofrecerles ciertos incentivos para que digamos que ampliaran sus operaciones en Estados Unidos. Al momento eso es lo que se percibe, digo, que algunas empresas sí han detenido esas inversiones que no se han materializado, y bueno, pues esto ha perjudicado hasta cierto punto a la economía de México. Ok. Estas acciones, profesor, ¿usted cree que afectan directamente al empleo o al desempleo de la población de México? Sí, pues vamos, son inversiones que no se materializaron. Recordar que México es uno de los principales destinos a nivel mundial en recibir inversión extranjera directa, y que eso se traduce precisamente en lo que es la generación de empleos. Digamos que bueno, son empleos que no se alcanzaron a generar,
y que bueno, pues genera cierta presión en algunas regiones que ya tenían, digamos, esos, o que ya contaban con esos empleos, ¿no? Como el caso de San Luis Potosí. Ok. Y profesor, desde su punto de vista, ¿cuál es el sector de la población que se ve mayormente afectado por esta situación? Ahorita, bueno, con las medidas que ha instrumentado Donald Trump, ha sido precisamente lo que es la industria automotriz, que se frenó el avance, ¿no? Tanto de Ford Motor Company o General Motors, o Chrysler, que han detenido proyectos en México, es uno de los sectores, pues, hasta el momento afectados. Tenemos que esperar a que concluya la renegociación y ver, pues, finalmente a qué acuerdo se llegó. Pero de la entrada de Trump a la presidencia, pues sí ha afectado sobre todo el sector automotriz. Ok. Y profesor, ¿cómo cree usted que se podría mitigar el impacto de estas negociaciones de este Tratado de Libre Comercio? Bien, pues allí la verdad creo el equipo negociador está haciendo una buena labor, pero pues hasta que den a conocer los resultados sabremos cuáles son las medidas que se tomarán en cuenta. Aquí la propuesta es de que, bueno, México tiene celebrados una gran cantidad de tratados con diferentes países del orbe y lo que tenemos que hacer pues es diversificar nuestras exportaciones, es decir, buscar otros mercados, la Unión Europea, por ejemplo, el mismo Canadá, países de Sudamérica, tales como Colombia, Perú o Chile, con los cuales tenemos tratado de libre comercio, pues son excelentes mercados para nuestros productos y asimismo, pues bueno, ha venido adquiriendo una importancia creciente los países asiáticos. Tenemos un tratado de libre comercio con Japón que pues tenemos que aprovechar de mejor medida y esta semana el presidente Enrique Peña Nieto mandó al Senado lo que es el acuerdo transpacífico para su aprobación. Esta también pudiera ser una buena medida en el sentido de diversificar los mercados hacia estos países asiáticos. Está tanto Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia y países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda en este tratado, pues México debería aprovecharlo ya una vez que entre en vigor para diversificar los mercados. Ok. Profesor, de algunos de los países que acaba de mencionar, ¿usted conoce o sabe de alguna empresa que tenga intenciones de entrar aquí al país con proyectos de inversión o de alguna empresa que usted consideraría que sería buena idea que entrara aquí al país para generar mayor empleo como lo hacen las empresas de Estados Unidos? Sí, pues bueno, por ejemplo, de Canadá hay mucho interés en empresas mineras en continuar o expandir sus operaciones aquí en México. De hecho, en los últimos años ha habido un flujo importante de inversiones de empresas canadienses en el sector de la minería y bueno, pues ahí sería continuar con este sector. Y bueno, tradicionalmente pues también hay bastantes empresas europeas en México, por ejemplo Unilever, lo más reciente son las inversiones de British Petroleum en el sector de energéticos, en gasolina. Sí hay un interés muy destacado de empresas tanto europeas, canadienses, por continuar sus inversiones en México. Ok. Profesor, ¿usted de qué manera cree que podría apoyar el gobierno al segmento de la población afectado en este momento por el desempleo? Pues bueno, allí la parte de industria automotriz, pues sí sería importante compensar la disminución de la inversión de empresas estadounidenses, pues atrayendo tanto empresas alemanas, japonesas, francesas, españolas en el ámbito automotriz, para paliar la disminución de la inversión de empresas como Ford, Chrysler o General Motors. Ahí sería pues un tema de promoción de la inversión, mismo que realizado a través de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues ofrecer incentivos fiscales para que esas empresas se establezcan en el país. Perfecto, profesor. Y por último, ¿usted personalmente está a favor o en contra de estas negociaciones que se están realizando para los cambios del Tratado de Libre Comercio y por qué, profesor? Estoy a favor de las negociaciones, pienso que el acuerdo es susceptible de mejora. Hay temas que se están tratando, que se están incorporando, que no estaban en el texto original que se negoció o que se aprobó desde 1992. Aquí sí hay temas como propiedad intelectual o lo que son las reglas de origen, que yo veo con buenos ojos lo que están haciendo en estos momentos. Es decir, el acuerdo es perfectible, pero bueno, sí hay cierta incertidumbre de si va a afectar a algunos sectores en específico,
Para eso lo sabremos hasta que den a conocer pues el resultado de las negociaciones. Ok, perfecto, profesor. Pues muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchísimas gracias, Diego, y pues espero que sea de utilidad la entrevista.